Estamos hablando sobre el fruto del amor verdadero y vamos a hablar sobre que tu vida esté dando un fruto correcto. Lucas capítulo 13, vamos a empezar este tema y luego dice la palabra de Dios de esta manera. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba, ¿cómo? Decepcionado. ¿Tu vida tiene un fruto? ¿Dios viene a verte cada día y está viendo algo bueno o está viendo una decepción? Por muchos años, algunos de nosotros hemos dado decepción, pero este año Dios quiere que des fruto. Y el fruto es un resultado correcto en tu vida. Y dice aquí que regresó y fue decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Dios le da la oportunidad a cada ser humano de enmendarse. Lo malo que hayas hecho en tu vida, hoy puedes decir: ya me cansé de hacer lo mismo. ¿Quieres los mismos resultados? Sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Tienes que cambiar todas las áreas de tu vida. Tienes que revisar dónde has causado una decepción. Hay jóvenes que han decepcionado a sus padres. Hay esposos que han decepcionado a su esposa. Y hay esposas que han decepcionado ¿a quién? A su esposo. Pero también hay papás que han decepcionado a sus hijos. Los golpes más duros de la vida no están afuera, están en tu núcleo familiar. Si tu papá te decepcionó, Dios no te ha decepcionado. Si tu mamá te ha decepcionado, Dios no te ha decepcionado. Y sabes, una de las cosas es que Dios te da una nueva oportunidad. Y vamos a leer la siguiente parte. Dice: finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtalo. Solo está ocupando un espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Diga conmigo: que Dios nos dé otra oportunidad. Dígale a su vecino: que Dios te dé otra oportunidad. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que pedirle a Dios que nos dé una nueva oportunidad. Hoy es el día que Dios te dice: te voy a dar una oportunidad. Déjale un año más. 2026 es un año porque Dios te está dando una oportunidad nueva. No la vayas a echar a perder. Este año, dice la palabra de Dios, y el versículo rema de este año es que nuestra tierra dará fruto. Te va a bendecir Dios. Pero cuando Dios te da una nueva oportunidad es para que vas a ser probado, para que no lo eches a perder. Si vas a hacer algo en tu vida, hazlo bien por primera vez. Transita por el camino correcto. No busques atajos, no busques ventaja, no busques hacer las cosas chuecas, porque Dios te va a dar una oportunidad y le dice: dale un año más y le daré, ¿qué dice? Un cuidado especial y mucho fertilizante. Y luego dice: si el año próximo, 2027, da higos, bien. Y si no, entonces ¿qué? Córtala. Que nos libre Dios. ¿Amén o no amén? Que nos libre de no. Que Dios te da 11 meses, 12 meses. Ahorita estamos en el segundo mes del año 2026 y Dios te está diciendo: te voy a dar, todavía te quedan 10 meses. En 10 meses creo que podemos dar resultados, hermano. Te platiqué la semana pasada de una pareja que les dejé tarea. Y cada día que Dios te da una oportunidad es para que dé resultados inmediatos. Esta pareja tenía problemas por las redes sociales y problemas de mucho desorden en sus vidas.
Y ese día, después de una plática, decidieron limpiar su casa. Y lo que no habían hecho en 7 años, lo hicieron en una tarde. Tú, si te decides, tienes que ser intencional. Hay cosas en tu vida que están mal, tienes que salir de esta reunión y decir, voy a corregir mi vida. No puedo esperar un día más, porque los cambios se deben de hacer instantáneamente. Hay decisiones hay cosas que son complicadas, yo sé que hay complicaciones, pero hay cosas que tú tienes que decidir. Dios me da 10 meses más, ¿qué voy a hacer en 10 meses? Vamos a leer, cuando alguien ama a Jesús, lo invita a su casa. Si tú no amas a Jesús, nunca lo vas a invitar. Hay gente que me ha dicho, mira, dame chance de limpiar un poco mi casa y después invito a Jesús. No, hermano, a Jesús se le invita tal como eres. La semana pasada te dije, no seamos hipócritas. A Dios no lo vas a impresionar por nada. Nada más dile, tal como soy. ¿Quiere decirlo conmigo? Tal como soy, invito a Jesús. Jesús es especialista en corregir. Jesús es especialista para entrar al desorden y ponerle orden. Dice el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro, no primer libro escrito, sino el primer libro que lo pusieron en la Biblia. El libro más viejo de la Biblia no es Génesis, es el libro de Job. Si usted dice que Génesis es el principio, sí, Génesis es el libro que significa, Génesis significa el comienzo, pero el primer libro que fue escrito fue el libro de Job. Está más viejo que Génesis. ¿Sí? ¿Está aquí? Le estoy dando un dato histórico, porque muchos piensan que Génesis, ¿por qué no aparecen ahí los dinosaurios? Porque no estaban en Génesis, estaban en el libro de Job. Si usted lee el libro de Job, va a encontrar los monstruos. Y antes de las constelaciones, y antes, está en el libro de Job. Antes de la creación está el libro de Job. Y bueno, es algo importante entender un poquito la Biblia. Ahora, cuando en Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. El verso 3 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios se metió al desorden. Dios no creó un desorden. Por eso entre Génesis 1 y Génesis 2 hay una distancia de años donde vino una situación complicada, y es cuando Satanás viene arrojado del cielo a la tierra y viene a causar un desorden también. Diga conmigo, Satanás es el causante del desorden, no Dios. Entonces, cuando usted entiende esto, es que Dios entra al desorden, y así como esté su vida, invite a Dios que entre a su vida y que entre y ponga un orden en su vida. Ahora, cuando alguien ama a Jesús, lo invitas a tu casa. Vamos a leer esta historia. Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo usted recibe a Jesús? ¿Lo invitas a tu casa? Espérame, no entres a mi casa, me da vergüenza. Invítalo tal como es. Zaqueo se sintió gozoso porque iba a ir a su casa. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quién era Zaqueo? Un pecador como tú
y como yo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Cuando alguien invita a Jesús, Jesús entra a tu vida y va a ponerle orden a tu vida. Jesús no le dijo lo que tenía que hacer Zaqueo. El Espíritu de Dios tocó su corazón y él dijo: soy un pecador, he defraudado a muchas personas, se los voy a devolver. Cuando verdaderamente alguien invita a Jesús, Jesús entra a tu vida y te dice: esto no está bien, y te pone el deseo de cambiar. ¿Quién te pone el deseo? Dios. Es diferente cuando alguien te quiere obligar a cambiar. La gente puede aparentar un cambio aquí. Por eso yo le dije: no seamos una iglesia hipócrita, que aquí somos una persona y allá afuera somos otros. Cuando Dios entra a tu corazón, Dios pone en tu corazón lo que tienes que cambiar. Y no es una cosa humana, es algo que Dios pone. Lo que nadie puede hacer, Dios lo hace en ti. Porque dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Yo he traído aquí bolsas llenas de maldad que me han entregado. Hemos traído personas que nos han entregado droga, pero no porque yo se las pedí, sino porque el Espíritu Santo les puso en su vida: saca de tu vida esto. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, te pone un deseo de decir: tengo que soltar esto que es malo, y lo entregas al Señor. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Hoy, esta mañana, en esta reunión, Dios te trajo porque Él quiere estar contigo. No estás aquí por una casualidad. Dice que después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Lo más importante es que Dios, antes de lo que tú quieras hacer por Él, es que Él te quiere que tú estés con Él. Lo más importante antes de servir a Dios es que tú estés con Él. ¿No dice ahí? ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con Él. Dios te llamó porque Él quiere que tú estés con Él. Y luego dice: para otra cosa. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Dios te envió a compartir del amor de Jesús a los demás. Esta mañana, en el primer servicio, yo conocí en la semana a un caballero. Me dieron un teléfono y me dijeron: comuníquese con él, él quiere conocer a Jesús, o quiere conocer de Dios. Lo cité en un restaurante y ahí nos sentamos, le hablé de Jesús, hice una oración por él y le dije: te espero el domingo. Y me llenó mucha alegría que mi invitado vino el domingo a primera hora. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que ser un portador de hablarles quién es Jesús. El ser humano no es la solución. ¿Quién es la solución de todo? Jesús. Y se fue bien contento. Por primera vez, nunca había asistido a ninguna reunión, por primera vez vino a escuchar la palabra de Dios y se fue contento de que Dios puede salvar a él y a su casa. Dios te llamó para enviarte para que estés con él, número uno, y número dos, ¿para qué? Para enviarte a predicar. Dígale a su vecino: Dios te envió a predicar. Y que tuvieses autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios te dio una autoridad para reprender todo espíritu malo. ¿A qué te llamó Jesús? Te ha llamado para ser salvo, para ser sano, para ser restaurado, para limpiar tu vida, para que le sirvas de corazón, para que tu vida no sea esa clase de vida que solo iba de mal en peor, sino que Dios quiere restaurar. Entonces,
Dios está llamando siempre a personas que son simpatizantes, para que esos simpatizantes, lo vimos la semana pasada, se conviertan ¿en qué? En creyentes. Y después de ser un creyente, seas un discípulo de Cristo. No te conformes con decir yo simpatizo con Cristo. Sé un creyente en Él, pero después vas a ser un discípulo de Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 25, y vamos a hablar sobre una historia de por qué la importancia de dar fruto como un hijo de Dios. Lucas 10, 25 dice: un maestro de la ley o un extranjero, dice, un maestro de la ley, estamos leyendo el 25, ¿verdad? Sí. Un extranjero compasivo, estamos en TLA, ¿verdad? Sí. Se acercó para ver a Jesús, si Jesús podía responder una pregunta difícil, y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres, y cada uno debe de amar a su prójimo como a sí mismos. Eso es el resumen de toda la ley de la palabra de Dios. Hay 10 mandamientos. Vamos a recordarlos un poquito, aunque no se los voy a poner ahí, pero vamos a recordarlos. Primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento dice: no te harás imagen de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no les honrarás. Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo lo que tengas que hacer. Quinto mandamiento dice: acuérdate, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Sexto mandamiento dice: no matarás. Séptimo mandamiento dice: no cometerás ningún pecado sexual, entre adulterio, fornicación y todos los pecados sexuales. Octavo mandamiento dice: no robarás. Noveno mandamiento dice: no levantarás falso testimonio o no seas un chismoso contra nadie. Y el último mandamiento dice: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni de su carro, ni del animal, ni de nada de lo que tengas. Ahora Jesús viene y lo resume los 10 mandamientos en 2. Ahora, los primeros 4 mandamientos son mandamientos dirigidos a Dios. Los otros 6 son dirigidos hacia el ser humano. Entonces el primer mandamiento, que toma 4 mandamientos, es: ama a Dios. Fíjate cómo dice ahí: amarás a tu Dios con todo lo que piensas. ¿Qué más? Con todo lo que vales, con todo lo que eres y con ¿qué? Y cada uno, el segundo, debe de amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, Dios resume los 10 mandamientos en 2, y lo que está diciendo es: qué bueno que lo hagas. Dice: muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Vamos a ver el primer personaje de esta historia. El primer personaje es un ladrón. Y vamos a clasificar si alguno de nosotros en esta historia estamos en alguna historia. El primer personaje es un ladrón. El ladrón asaltó a alguien que llevaba su dinero, sus recursos del camino de Jerusalén a Jericó. El ladrón trae maldición a su vida y a las generaciones que iban a seguir. Todo lo que nosotros robamos traerá una maldición a nuestras vidas. Si tú has robado a tu prójimo, has adquirido una maldición a tu vida. Y el primer personaje es un ladrón que no se arrepintió,
siguió robando y no se habla más de él. Hoy nosotros tenemos una oportunidad. Si nuestra vida ha robado, hoy tienes la oportunidad de no seguirlo haciendo. Pero hay dos áreas de robo. Uno, robar a tu prójimo, y otro, robar a Dios. Entonces, este ladrón trajo una maldición a sus generaciones. Tú y yo, si hemos robado, hoy Dios te trajo para que rompas la maldición para tus generaciones. Que tú no dejes una herencia de maldición para tus hijos ni para nadie. Robar a nuestro prójimo trae una maldición. Robar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas es el mismo pecado. El pecado es el robo. Entonces nosotros no debemos ni robarle a nuestro prójimo ni robar a Dios. Segunda persona que se habla de esta historia, Lucas 10:31. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese mismo lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. El primero era un ladrón. Los segundos eran un sacerdote que equivale a una persona que predicaba de Dios. Y otro era un servidor que ayudaba en el culto de un templo. Estos dos personajes podrían ser tú o yo. Pero estos dos personajes tenían un problema, se llama egoísmo. Vivir nada más para ellos. Ellos vieron al herido y dijeron: es que es más importante mi servicio a Dios. Es más importante lo que yo tengo que hacer, tengo que llegar, tengo que hacer. Se olvidaron de estar con, lo más importante es estar con Dios y amar a tu prójimo. ¿Vamos bien? El egoísmo es solo yo, importo yo, mi servicio, mi trabajo, mis cosas, mi agenda. Esto es más importante para mí. Pero Dios estaba dando una enseñanza de que es importante servir a Dios, hacer las cosas para bien, pero también ayudar ¿a quién? A tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el mandamiento. Lucas 10:33 dice: pero también paseó por ahí un extranjero de la región de Samaria, y al ver que aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo ¿qué? Compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídame bien a este hombre, y si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falta. En esta historia por muchos años se ha hablado del buen samaritano y se ha dicho que el buen samaritano es el ser humano. Le voy a decir algo que yo he descubierto que no es el ser humano. El buen samaritano está hablando de Jesús. Jesús es el buen samaritano. Jesús es el que toma al herido, lo levanta, lo cura, le venda sus heridas y lo trae a un lugar donde será cuidado. Jesús es el único que dio su vida, el que compró tu vida con gran precio. Pero lo trae a un hotel, a un lugar de cuidado. Lo trae la iglesia del Señor Jesucristo. Es un hotel para cuidar al que va en camino. La iglesia de Jesucristo es un hospital donde vienen los enfermos a ser sanados. La iglesia de Jesucristo es un lugar donde se restaura una vida para restaurarlo. La iglesia de Jesucristo es un lugar, es un colegio de entrenamiento, no de entretenimiento. Quiere decir que la iglesia de Jesús nos manda gente para que los cuidemos bien. ¿Quién es realmente el buen samaritano? Jesús. Es el que va y levanta a los heridos y luego te dice a ti: cuídame a mis ovejas. Cuídamelo y cuando yo regrese,
yo te lo voy a pagar. El fruto del amor, hermano, que Dios está esperando de la iglesia es que cuidemos a las personas que Dios envía heridos, lastimados, dañados, enfermos, destruidos por el pecado, golpeados por una situación complicada, y Dios te dice: cuídamelos. Esa es la muestra de amor verdadero, cuidar lo que Dios fue a rescatar y te trae para que tú lo cuides. Asegúrate de ser una bendición para alguien. Asegúrate que tu vida sea la mejor versión de ti y que seas no egoísta como el sacerdote y el que servía en el templo. Que no seas como el ladrón que, bueno, eso está peor. No ayudas, pero dañas. No restauras, pero hieres. Porque el ladrón es el primer personaje de esta historia. Lucas 10:36. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó. Contestó al maestro de la ley y le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Dígale a su vecino: anda y haz tú lo mismo. Cada persona que Dios pone en tu vida, ¿por qué tú conoces a ciertas personas? ¿Por qué Dios te rodea con ciertas personas? Es porque Dios quiere, te las pone cerca de ti para que tú seas el que los va a cuidar, y Dios te lo va a pagar un día. Dios te va a recompensar lo que has hecho en tu vida diaria. El amor verdadero, el fruto del amor verdadero es un amor no con hipocresía, sino con hechos. San Juan capítulo 21, verso 15. La manera de cuidar sus ovejas que el Señor te pone. Y el domingo pasado hablábamos de un personaje que es San Pedro. Pedro era un hombre, un personaje muy importante en la historia del Nuevo Testamento. Pedro vivió con el maestro 3 años y medio, fue su discípulo. 3 años y medio estuvo con el maestro, estuvo aprendiendo de él. Un día Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre Celestial. Y Pedro se sintió: oh, Dios me habla, Dios habla a través de mí. Pedro es el único que le dijo al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero ese mismo Pedro, después de 3 años y medio de haber visto los milagros, de haber visto los demonios echándolos fuera, de haber caminado sobre el agua, de haber visto milagros, Jesús le dijo: Pedro, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Si yo te amo. Si todos se escandalizan de ti, yo no, Señor. Yo daré mi vida por ti, Señor. Ese mismo Pedro, Jesús lo toman preso, lo llevan a la cárcel, en el patio de la cárcel. Pedro se acercó y se ve una fogata, se está calentando ahí, y alguien le dice: tú eres discípulo de Jesús. Y Pedro la primera vez dice, lo negó: yo no conozco a tal hombre. Y Jesús ahí lo estaba viendo. La segunda vez otra persona dice: sí, porque hablas igualito que él y te vistes igual que él, haces todo, no dices nada malo. Y lo negó la segunda vez. La tercera vez viene una sirvienta, le dice: no, ¿cómo que no? Si eres igualito a Jesús. ¿Y sabes qué hizo Pedro? La primera vez, vamos a explicárselo de esta manera: todos los casados, ¿no? o los que tienen un novio o una novia, ¿no te gustaría que vas aquí del brazo con la novia, con la esposa, y vas caminando y te preguntan: ¿quién es ella? Y el hombre dice: una amiga. Y es su esposa. ¿Cómo te sentirías? O
la mujer le dice a un amigo: oye, ¿quién es él? Tú, es mi amiguillo. Y es su marido. La primera vez pasa. Muchos no aguantarían eso. ¿Verdad que no? Alguien le aguantaría que su mismo marido dijo: es mi amiguilla. 30 años de casado. La segunda vez, peor. Pero la tercera está peor. Porque Jesús va pasando por ahí y le dice la mujer esa: tú eres discípulo. Y dice la palabra de Dios que el Pedro lo negó y maldijo. Es como si le dijera: no solo es mi amiguilla, esa hija de esa vieja, no la conozco. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías, hermano? Eso es lo que vivió nuestro maestro de su mismo discípulo, que era Pedro. Ahora, cuando Jesús viene después de que resucita, se le aparece a Pedro. En Juan 21 dice, versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, San Juan 21, 15: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: una muestra de amor, el fruto de amor verdadero de una iglesia es que sabe amar a sus ovejas. Le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Cuida las ovejas que te voy a poner en el hotel, que es la misma historia del buen samaritano. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la muestra de amor a Jesús? Cuidando sus ovejas, cuidando las personas que Dios ha puesto a tu lado. Eres mamá, eres papá. Cuando no sepas cómo atender a tus hijos, porque a veces los hijos se vuelven rebeldes, a veces los hijos desobedecen, a veces los hijos reniegan, a veces los hijos se quieren ir de casa. Cuando no sepas, ya no sabes qué hacer, hay una manera que nunca te vas a equivocar: solo ámalos. Y en el amor no te equivocas. Para todos los que tenemos ya hijos grandes, te das cuenta que los hijos van cambiando de acuerdo a la edad, la madurez y la etapa que viven. Y quisiéramos que los niños siempre corrieran a nuestros brazos. ¿Te acuerdas cuando tus bebés eran chiquitos y no le decías véngase? Y te daban una sonrisa de amor y corrían a tus brazos y los agarrabas y te abrazaban y te decían: te quiero tanto, papá. Díselo a un chamaco adolescente: ¿qué? ¿Tú qué? ¿Le quieres dar un beso? ¡Hazte para allá! ¿O no? Y siento uno feo. Pero cuando uno no sabe qué hacer con sus hijos, lo único que te queda es lo que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Cuídalo. Pero no se lo merece, cuídalo. Aunque sea rebelde, cuídalo. Aunque es desobediente, cuídalo. Si Jesús le dijo eso a Pedro, ¿por qué nosotros no tenemos la muestra de amor y dar ese fruto de amor? Aunque digas lo que digas, Dios te da la oportunidad. Vamos a leer: mostrando su amor, dando fruto al compartir su palabra a nuestros amigos.
Hay gente que hoy necesita un mensaje de esperanza a su vida. ¿Sabes cómo compartir del amor de Jesús a alguien que que necesita una esperanza? Te voy a dar la estrategia. Salmo 34. En este salmo tienes un mensaje completo del Evangelio de Jesús. Un mensaje que puede ayudar a cualquier tipo de persona que esté viviendo. Entonces, cuando tú amas a Jesús, tú quieres compartirle del amor de Jesús a cualquiera. Y este es el día donde quiero compartirles una estrategia para que le hables del amor de Jesús a una persona, que le digas: Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener. Salmo 34, verso 4, y vamos a leerlo de esta manera. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando tú le compartes del amor de Jesús a alguien, le dices: ¿sabes qué? Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Mira, yo fui a escuchar de la palabra de Dios y mis ojos fueron alumbrados, mi corazón volvió a renacer, volví a creer en Él, Él me cambió mi vida. Sus rostros no fueron avergonzados. Verso siguiente: este pobre clamó y lo oyó ¿quién? Jehová. Estás viviendo un momento, clama al Señor, Él te va a oír. Y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Estábamos en el primer servicio y recibí una llamada de una persona que está en un X lugar del país y me está diciendo: pastor, ore por mí porque se están quemando carros aquí. Le dije: ¿sabes qué? Clama al Señor y Él te va a librar de todas tus angustias. Porque dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego le mandé este versículo, ahí le va. Porque el ángel del Señor, hermano, dígale a su vecino: el ángel del Señor está aquí con nosotros. ¿Y qué nos hace? Y nos defiende. Entonces, ¿qué le vas a compartir a tu familia, a una persona que le estás hablando de Jesús? Porque Dios dice: cuida mis ovejas, ya las recogí, ya vienen heridas, ahora transmítele la palabra del Señor. Verso siguiente, verso 8: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dile: amigo, confía en el Señor, vas a ser la persona más dichosa, más feliz, porque confiando en el Señor, dice, confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me va a faltar. Jehová es tu pastor, hermano. Cuando haya una persona que está viviendo una aflicción, dile: Jehová es tu pastor, hermano, nada te va a faltar. No te preocupes, Dios va a cuidar de ti. Y dice el verso siguiente: los leoncillos, verso 10, ¿lo leen conmigo? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán ni falta de ningún bien. Entonces tú le compartes a esa persona que viene herida, lastimada, el amor verdadero del Señor. Mira, confía en el Señor, no tendrás falta de ningún bien. Dios te va a proveer, ten paciencia. Dios va a cuidar tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Dice el verso 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hay un problema en esa persona. ¿Quién es el hombre que desea vida? Está viviendo en una depresión, en una situación, dice que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal. Dios te trajo para que aprendas el bien de la palabra de Dios, y tus labios de hablar engaño. Dice la última parte, verso 14, dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Ahí le das el mensaje de salvación a una persona. Mira, estás viviendo en un momento, dice, tienes un temor, tienes días malos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz. ¿Y qué? Y síguela. ¿Quién es la paz? Jesús. Salmo 34:15 en la traducción del lenguaje actual dice: Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. Estás con una angustia, busca a Dios.
Y el versículo que me encanta, siguiente versículo, vamos a leerlo todos. Dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Cada mañana les pido en la oración de transmitimos en la mañana, les digo: oremos por aquellos que perdieron la voz, ya no tienen ni ganas ni fuerzas. Yo sé que algunos de nosotros hemos llegado a un punto en la vida de no tener ni ganas, ni fuerzas, ni esperanza. Y dice aquí la palabra de Dios: Dios siempre está tan cerca para salvar a los que no tienen ¿qué? Ánimo. Si tú ves una persona que llegó a esa posición, tienes que extenderle la mano, y a veces no tienes que decir ni palabras, solamente acompañarle. Cuando tú vas a un funeral te dicen: te acompaño en tu dolor. Sabes que todas las palabras que tú le digas a una persona que ha perdido un ser querido no las escucha, porque su dolor es más grande, pero siente tu acompañamiento al estar a su lado. ¿Tú crees que hoy no habrá una persona que necesite una oración por ellos? Aquellos que ya perdieron el ánimo y la esperanza. Verso siguiente dice: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Qué hermoso. Pero los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Estoy leyendo el verso 20. ¿Quiere leerlo? Pero los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Ahí está la palabra para decirle a una oveja que viene lastimada: no necesitas ser un teólogo, no necesitas saber mucho de Dios, necesitas entender que Dios está para ayudar a los que tienen problemas, y Él los va a ayudar a vencerlos. Sea como tú estés hoy, el Señor te va a ayudar a vencer tus situaciones. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno, dice el último verso del Salmo 34, verso 20. Dios cuidará de esas personas. Y si tú estás pasando un momento, es una bendición, hermano, tener estos tiempos en la presencia de Dios. Muchas personas necesitarán pasar este proceso y un momento complicado para decirle al Señor: Señor, me encuentro en una situación complicada, me encuentro en una situación difícil, pero de todas, dice, Dios cuidará de ellos y no sufrirán daño. Entonces, en pocas palabras, hermano, Dios te trajo a una congregación, a lo mejor venimos enfermos, y el Señor te tomó y le dijo a cada uno de los que estamos aquí: cuídamelo, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Cuídame a esa persona que viene lastimada, cuídame a esa persona que viene con un problema, cuídamelo, yo te lo voy a pagar. Cada cosa que tú hagas en esta vida, Dios te lo va a recompensar. Por eso, si tú tienes la oportunidad en esta semana, abre tu casa para llevar a una persona a conocer de Jesús. Ve a visitar a un enfermo y ve a decirle: Señor, esa persona necesita escuchar que Dios cuidará de ello y no sufrirá ningún daño. Amén. Entonces, el día de hoy es el mensaje de parte de Dios. Y dice: cuando pasamos momentos difíciles y aún vemos que el camino es complicado, podemos decir lo que Pedro dijo. ¿Sabes que un día el mensaje lo sentían bien duro? ¿Sabes que a veces Jesús da mensajes bien fuertes que nos simbran? Y Pedro le dijo, Jesús les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Estoy leyendo Juan 6, 67 y 68. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así es de que seguir a Jesús, hermano, Él no ha hecho un mal a tu vida, siempre te ha hecho un bien.
siempre te ha animado. Y por eso el día de hoy, ¿podrías ser un cuidador de una oveja? ¿Podrías demostrarle a Jesús que le amas cuidando a alguien más? Qué hermoso será cada uno de ustedes un día llegues a la casa del Señor y decir: Señor, aquí traigo mi ovejita que estoy cuidándote. Tú me la pusiste en mi camino y te la traje. Te la estoy cuidando. Estoy cuidando, y esa es la mejor muestra de amar a Jesús. Cuidando lo que Él cuida, atendiendo lo que Él atiende, ayudando lo que Él vino a este mundo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres ponerte de pie? El mensaje es muy claro y directo. Jesús es el buen samaritano y nos mandó a cuidar lo que Él vino a rescatar. Él vino a rescatar a una persona como tú y como yo. Dijo Jesús: Pedro, ¿me amas? Hoy diría tu nombre. Hoy diría, por ejemplo, a Manuel: Manuel, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Cuida las ovejas que están lastimadas por las situaciones que vivieron. Cree y cuídalos, porque cuando yo regrese, Dios te lo va a pagar. Dígale a su vecino: cuida lo que Jesús vino a salvar. Cuida a tu familia que Dios te prestó. Cuida lo que Él cuida, y cuando Él regrese, Él te lo va a pagar. Por eso el día de hoy quiero animarles. Estamos hablando sobre el amor verdadero, el fruto verdadero. No es decirle Señor, Señor, no es solo cantar, es cuidar lo que Él vino a cuidar. Él vino a salvar a los perdidos. Y qué hermoso será que este año tú puedas decirle: Señor, yo llegué solito a la casa del Señor, pero un día la familia que tú me trajiste, que me diste, yo te la traje a tu casa. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que un día Dios te conceda darle el fruto de decirle: salvé a mi familia, te los traje a tu casa, Señor. Qué triste sería haber ganado el mundo entero y perder tu propia casa. Por eso el cuidado del Señor es tener un corazón lleno de amor por aquellos que lo necesitan. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Y hoy el Señor te ha llamado a ti y a mí y te dice: hijo, te he puesto personas a tu lado, te he puesto compañeros de trabajo, te he puesto vecinos, te he puesto una familia, te he puesto personas para que les hables de mí. Te ha rodeado de personas que en algún momento van a tener una crisis en sus vidas y necesitan un mensaje, y puedas decirle: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Alguien va a estar con una angustia por un problema, por inseguridad, y le vas a decir: el ángel del Señor acampa alrededor de ti y te defiende. Alguien va a decir: es que no tengo para comer, no tengo nada, estoy en ruina, y le vas a decir: mi Dios pues suplirá todo lo que te va a faltar. Dios te va a proveer, porque los leoncillos tienen hambre y tienen necesidad, pero los que confían en el Señor no les hará falta de ningún bien. Y hay tanta palabra de parte de Dios que Dios va a poner en tu boca para que cuides esas ovejitas que el Señor va a recoger en el camino de tu vida. Durante los próximos 10 meses de este año, Dios te va a rodear con personas que necesitarán del amor de Jesús. Habrá personas que mirarás que parece que son muy felices. Están en la fiesta, en la parranda, en el cotorreo, en el alcohol, en las drogas. Los vas a ver muy aparentemente muy felices, pero en algún momento de su vida
hay un vacío, y Dios te los va a poner en el momento correcto, en la hora correcta, para que tú seas el que les lleve el mensaje de parte de Dios. Hoy es un llamado para cada uno de nosotros. Si amas tanto a Jesús, cuida sus ovejas. Si amas tanto a Jesús, cuida a las personas que te pone a tu lado, para que seas la mejor versión de ti para ellos. Asegúrate que todos los días seas una bendición para alguien. Asegúrate que todos los días seas una bendición para una persona que Dios pondrá en tu camino, mostrándole el amor de Jesús. ¿Cómo mostrarás ese grande amor? Mostrándoles a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana oramos por cada persona que está aquí, que vino a escuchar tu palabra. Oramos por cada uno de nuestros familiares. ¿Quieres levantar una oración por tu familia? Aunque tú los veas muy tranquilos, necesitan a Jesús. Dios va a poner esta mañana a una persona en tu mente para que levantes una oración por él, para que le pidas: Señor, salva a mi compadre, salva a mi comadre, salva a mi compañero de trabajo que varias veces ha intentado quitarse la vida. Salva a mi hija, salva a mi hijo, Señor. Ten misericordia de mi abuelito, ten misericordia de mi abuelita, ten misericordia de mi vecino, de mi compañero del deporte. Tenemos que tener una intención, ser intencionales de hablarles del amor de Jesús. Jesús vino al mundo como el buen samaritano a recoger a los lastimados, a los dañados, a los golpeados de la vida, a los que están sin esperanza, a los que perdieron todo el deseo de vivir por decepción, por dolor. Hay personas llorando esta mañana por una decepción. Están hundidos en su recámara llorando, deseando la muerte. Hay personas que ayer intentaron quitarse la vida y a lo mejor no lo lograron, por eso están con vida, porque Dios quiere usar tu vida para que seas un buen cuidador de sus ovejas. Dios vino al mundo para salvar a los perdidos, vino a rescatar a los que están desanimados, y por eso vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena compartir y decir: Señor, yo te quiero en mi casa, yo te quiero en mi vida, yo te quiero donde quiera que vayas, Señor. Rescata a los perdidos, Señor. Te queremos a ti, Señor. Te quiero en mi casa, te quiero en mi hogar, te quiero con mis hijos, te quiero en mi vida, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Hoy oramos por nuestra familia, por nuestros amigos. Oramos por los necesitados que necesitan a Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, te necesito, Señor. Necesito de ti, Jesús. Ven a salvar al perdido. Ven a rescatar a aquel que diste tu vida por ellos, Señor. Ven a rescatar, Señor. Oramos, Señor. Y si tú necesitas a Jesús en tu casa, en tu vida, si hoy viniste por primera vez o segunda vez, o es la primera vez que escuchas de la palabra de Dios, aquellos que están escuchando este mensaje en vivo o lo van a escuchar más tarde, quiero invitar a todos a invitar a Jesús y decirle: Señor, te necesito. He perdido la esperanza, he perdido el ánimo, pero te necesito hoy. Y aún si ya conoces de Jesús, pero estás pasando un momento de prueba, Dios te librará aún en los momentos más difíciles de prueba.
Y dice la palabra de Dios, lo que acabamos de declarar al leer la palabra de Dios. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Y esta mañana podemos decirle: Señor, aún en mis problemas, tú me vas a ayudar a vencerlos, porque Dios cuida de mí y no sufriré daño alguno. Y quiero invitarte a hacer esta oración para invitar a Jesús en nuestras vidas. ¿Quieres hacerlo conmigo, con tus ojos cerrados? Di: Señor Jesús, el día de hoy te necesito. Te abro mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Cambia mi vida. Dame una esperanza de nuevo. Dame el ánimo que necesito hoy, Señor. Señor, te entrego mi corazón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Hoy te entrego mi vida y mi corazón, y a partir de hoy creo que soy tu hijo, que soy amado, bendecido y perdonado. Amén. Que no sufriré ningún daño en nada, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por estar conmigo el resto de mi vida, porque hay esperanza para mí y hay salvación por mi familia. Quiero invitarte por un momento. La Biblia dice que cuando nos reunamos, oremos unos por otros, y a eso hemos venido. Quiero que ores por alguien que tenga cerca de ti. Pídele a Dios que bendiga su vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tus hijos y tus hijas, personas que vienen por primera vez y necesitan tu presencia. Abrázales, bendíceles. Padre, bendice a cada persona que está hoy aquí, Señor. Señor, tú conoces que hay personas con dolor y tristeza. Hay personas que vienen enfermos. Hay personas que fueron golpeados en la vida, que necesitan una oración, Padre. Ayúdales, Señor. Padre, que nadie se vaya sin el toque de tu presencia. Que nadie se vaya sin sentir tu abrazo, tu amor y tu cariño. Porque hay amor en ti, Señor. Hay amor para su familia. Hay amor para sus familiares. Bendice su familia, aunque él haya venido solo o que ella haya venido sola. Bendice a la distancia a su familia. Cuida de ellos, protégeles. Señor, abrázales. Te pedimos por sus hijos, te pedimos por sus hijas, te pedimos por su familia, por su pareja, por su esposo, por sus padres, por cualquier ser querido que está en una situación difícil. Ayúdale, por favor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú lo harás de esta manera especial. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Gracias por bendecir su vida. Gracias por salvarle, Señor. Te queremos a ti en nuestras vidas. Todo es por tu bendición. Bendice a las familias a la distancia. Sálvales y ayúdales en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte que le des un abrazo a una persona que tengas cerca de ti, porque es la manera de expresar un amor real y práctico, dándole un abrazo, decirle: Dios te ama, nosotros somos tu familia, Dios cuidará de ti, de tu casa.